A ver, y listo. Ah, a ver, está grabando. Ya. Buenas noches, bienvenidos a la sesión número 3 de farmacología humana. Para esta sesión tenemos un tema complejo y que los va a perseguir por el resto del ciclo y el resto probablemente de toda la carrera. Es farmacología del sistema nervioso autónomo. Vamos a hablar específicamente de los parasimpático-miméticos. Pero antes de esto, vamos a empezar con lo que serían generalidades como tal. Vamos a hablar de los efectos principales a nivel del sistema nervioso autónomo. Vamos a hacer una comparativa más que nada, porque esta clase se divide en dos. Am, Sistema nervioso autónomo del lado parasimpático y del lado simpático. Entonces, hoy vamos a ver las generalidades brevemente y el sistema nervioso parasimpático. Y mañana con Jesús van a ver lo que sería el sistema nervioso simpático y la clasificación en agonistas y antagonistas. Primero lo primero, comenzamos con esta tablita de aquí. El sistema nervioso autónomo se va a dividir en simpático, parasimpático y entérico. El entérico está ligado, como ya sabrán o les suena, al tracto gastrointestinal. Los que vamos a tratar el día de hoy sería el parasimpático y mañana el simpático más explayado. Entonces, a partir de este punto, vamos a hacer un diferencial entre simpático y parasimpático. En anteriores clases les decía que el hecho de que se active algo o que, digamos, la transducción de la señal por la proteína G esté activada, tanto estimulante como inhibitoria, no significa que necesariamente el efecto estimulante y el inhibitorio sean, digamos, mm, iguales. Por ejemplo, si estamos estimulando algo, no vamos a decir siempre que la proteína G estimulante, digamos, va a generar la contracción. En algunos casos puede generar la relajación, depende de la localización. Y este, digamos, es un gran comparativo entre lo que sería el parasimpático y simpático. Primero tenemos que ponernos en contexto del origen. Ya lo vamos a ver con gráficos, pero primero esta tablita de aquí. El simpático es de T1 a L2 o L3. En cambio, el parasimpático tenemos los craneales, tercero, séptimo, noveno y décimo y sacros. Hasta allí ya hay un diferencial. En cuanto a ganglios, los ganglios del simpático, de T1 hasta L2 y L3, van a estar en la médula espinal. En cambio, en el parasimpático vamos a tenerlos en el órgano. Y aquí viene como que la contraposición entre ellos. Por ejemplo, la fibra preganglionar va a ser corta en el simpático, pero en el parasimpático va a ser larga. La fibra postganglionar es después del ganglio, como ustedes ya vieron en neuroanatomía y en fisiología, va a ser larga y la parasimpática corta. La ramificación de las fibras extensa, mínima. La distribución amplia y aquí limitada. La respuesta difusa y aquí discreta. Entonces, si nos damos cuenta, aquí es como si tenemos en el simpático corto, para el simpático va a ser largo y así sucesivamente vamos a tener estas diferencias. Ahora, vamos a explicarlo un poco. Importante, por ejemplo, aquí tenemos en los pares craneales, por así decirlo, los nervios parasimpáticos. Aquí tenemos una fibra larga preganglionar y una postganglionar corta. En cambio, en los simpáticos tenemos al revés. Aquí una fibra corta y aquí una larga. Otro tema importante y pregunta de exámenes de fisiología o de neuroanatomía es el neurotransmisor. Para el parasimpático y para el simpático, nosotros vamos a tener que acetilcolina, la ACH. En ambos es igual, pero una vez que esto llega a lo que serían los ganglios, que vamos a tener que para el simpático es noradrenalina y para el parasimpático continúa siendo acetilcolina. Ahora, hay una salvedad allí que voy a explicar posteriormente, pero digamos que este es el manejo.
Ahora, ¿hacia dónde puede ir esta acetilcolina? Glándulas exocrinas, el corazón, el músculo. Pero si nos damos cuenta, aquí tenemos una ruta. M3, M2, M3. Y para los simpáticos que vamos a tener, la noradrenalina va a los receptores adrenérgicos, beta 1, alfa 1, beta 2. Bastante variable. Y aquí continuamos con lo que serían los parasimpáticos, con la acetilcolina en la médula suprarrenal. Y bueno, aquí la liberación de adrenalina y noradrenalina en la sangre. Y digamos, fuera del sistema nervioso autónomo que vamos a tener los nervios somáticos. Por ejemplo, aquí para el músculo esquelético también va a usar acetilcolina. Pero lo que nos importa es lo de la derecha, chicos. Todo esto de aquí es lo que nos importa. ¿Dónde más vamos a ver esto? Aquí, para marearlos un poco, chicos. Parasimpático, aquí lo tenemos. Ojo, glándula lagrimal, glándulas salivales, corazón, pulmón, tubo digestivo superior. Y nos saltamos a dónde? Tubo digestivo inferior, vejiga, genitales. Ahora, con las flechitas ya se van a diferenciar mejor. Tenemos en rojo preganglionar y en azul postganglionar. Sencillamente. Ya que los pares craneales mencionados y los nervios propiamente, tercero, séptimo, noveno, décimo y sacros. Para el simpático que tenemos, básicamente los torácicos. Vemos que no abarca los cervicales, sino los torácicos, donde van a interactuar estructuras de cabeza y cuello, ojos, vasos sanguíneos, corazón, pulmones, la médula suprarrenal, los ganglios prevertebrales, como vemos aquí, y hacia dónde se van a direccionar hígado, tubo digestivo, vejiga, genitales, vaso sanguíneo, glándulas sudoríparas. Entonces, aquí ya vemos cómo están actuando y la diferenciación y también las convergencias, chicos. Corazón y pulmón. Ya les voy a explicar un poco más en dónde actúan y en dónde no actúan. Ahora, la particularidad viene en esta tablita de aquí. Tenemos preganglionar, postganglionar. Parasimpático nos queda claro, es acetilcolina en preganglionar. Y su postganglionar, ¿qué viene a ser? Acetilcolina. Es igualito, no cambia nada. Pero para el simpático que vamos a tener acetilcolina en pre y en el post, noradrenalina, 98%. Efectivamente es un 98, 97% refieren. Y un 2% acetilcolina. Me dirás, pero aquí me dijiste que era noradrenalina. Sí, chicos, pero esto de aquí también existe. ¿Y cómo se explica? Aquí tenemos sistema nervioso central, nuestro sistema eferente somático, ya lo habíamos visto en la gráfica anterior. ¿Y qué vamos a tener aquí? Acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina. Pero, si nos damos cuenta, aquí ya cambia. ¿Qué tenemos? Acetilcolina con el receptor muscarínico, noradrenalina con lo que serían los receptores alfa y beta. ¿Y esto a quién pertenece? Al simpático, chicos. ¿Qué tenemos aquí? Acetilcolina como lo que sería un postganglionar propiamente aquí. Y a eso se atribuye el 2%. Y para el parasimpático, ¿qué tenemos? Acetilcolina, acetilcolina, glándulas. Primordialmente es esto, chicos. Así que no se olvidan. Si por allí les ponen un enunciado que neurotransmisor del sistema nervioso simpático es 100% noradrenalina, es falso, porque hay un 2% acetilcolina. Y bueno, cualquier duda o consulta, chicos, aquí me la comenta y los leo. A partir de este punto, si han sido un poco observadores, y lo fueron, aquí que vemos, un receptor nicotínico, nicotínico, nicotínico. Entonces, la acetilcolina puede actuar tanto en receptores muscarínicos como nicotínicos. Ahora vamos a hablar un poco de los receptores nicotínicos. Estos receptores están en el ganglio parasimpático y ganglio simpático. En los dos va a estar disponible, como lo vimos en los gráficos anteriores, médula suprarrenal,
¿Dónde está la médula suprarrenal? Aquí, acetilcolina, receptor nicotínico. Placa mioneural está compuesto por 5 unidades, que serían estos pentámeros. Tenemos la configuración alfa, alfa, beta, delta, epsilon para este ejemplo. La configuración puede ser variable. Y luego tenemos los canales de sodio, que son canales de sodio dependientes del ligando. ¿Qué significa esto? Que la acetilcolina se va a unir en este lado de aquí, también se puede unir en este lado de aquí, y va a cambiar la conformación. Este ligando, primer mensajero, que es la acetilcolina, va a permitir el ingreso de sodio. Si nosotros estamos ingresando sodio, ustedes que llevaron fisiología, saben que la entrada de sodio va a conllevar una mayor liberación de calcio, y esto puede llevar a una contracción muscular. Este es un ejemplo. Este es para lo que sería una unión neuromuscular. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar? El receptor NN en sistema nervioso central, médula renal, el G en ganglios autónomos, el NM neuromuscular. Y bueno, el efecto va a ser variable. Si hablamos de médula renal y sistema nervioso central, va a ser excitación. Si hablamos de ganglios autónomos, excitación también de postganglionares y liberación de neurotransmisores. Cambia un poco. Y en las uniones neuromusculares, como en este ejemplo que tenemos, contracción muscular. Principalmente ellos, chicos. Así que no es tan complicado que digamos. Igual, el foco o esto lo necesitan saber, pero el foco de esta clase va a ser los muscarínicos. Y aquí vamos a hablar de transmisión colinérgica, o en algunos libros lo ponen como neurotransmisión colinérgica, como aquí. Vamos a usar dos gráficos, este de aquí y este de aquí. Este es un poquito más simple. Fisiológicamente hablando, tenemos la CAT, que se va a encargar de, más que nada, como vemos aquí, la colina, convertirla en acetilcolina. Esta enzima CAT, al generar la acetilcolina, esta acetilcolina va a ser transportada a una vesícula por un transportador propiamente. A partir de este punto ocurre una exocitosis. Al ocurrir la exocitosis en este plano, la vesícula vacía va a regresar porque ya se vertieron todos los neurotransmisores. Esta acetilcolina que vemos aquí va a ir hacia un receptor. En este ejemplo que tenemos, el nicotínico postsináptico. Al interactuar con este receptor, entra el sodio. A partir de este punto, nosotros tenemos toda esa acetilcolina libre, que impide que siga trabajando este acetilcolina, la acetilcolinesterasa, que la vemos aquí, que básicamente lo divide en colina y acetato. Y el transportador de colina va a retomar o recuperar esta colina para repetir el proceso. En este punto, nosotros debemos entender que también existe un receptor de acetilcolina nicotínico presináptico, como vemos aquí. Entonces, yendo más a fondo, ¿qué es lo que va a ocurrir en este punto? ¿Qué me interesa saber fuera del proceso fisiológico? Que existen toxinas como la botulínica que tenemos aquí, que van a impedir la exocitosis. También inhibidores del transportador del transporte de la colina, como el hemicolinio. También van a existir el besamicol, inhibidor del transportador de acetilcolina, y básicamente los inhibidores de esta enzima, un ejemplo es la neostigmina, que es un anticolinesterásico, es decir, va a impedir la degradación de la acetilcolina. Si este inhibe a la enzima que la degrada, nosotros vamos a tener más niveles de acetilcolina. Si tenemos más niveles, ¿qué va a pasar aquí? Va a aumentar la respuesta a nivel de estos receptores nicotínicos. Y bueno, de una manera más simple lo vamos a ver aquí. Besamicol actúa a nivel de lo que sería la vesícula. El hemicolinio, disculpen, el hemicolinio a nivel de la recaptación. La toxina botulínica va a impedir que haya esta exocitosis. Los inhibidores de la colinesterasa
Básicamente, al inhibir esta enzima que las degrada, aumentan los niveles. También tenemos agonistas de acetilcolina o antagonistas, ya como tal en un receptor muscarínico. Y este es el receptor nicotínico tipo canal de sodio. Si hasta aquí no tienen ninguna duda, ya les quedó un poquito más claro. Hasta aquí ya es un golazo que entiendan estas generalidades. Porque ahora vamos a retomar lo de la clase pasada. ¿Se acuerdan que les había puesto esta diapositiva y les decía súper importante? Sí, chicos. Ahora vamos a hablar de receptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, M1, M3, M5 y M2 y M4. Ahora, nuestro foco son los muscarínicos. Los muscarínicos, ¿qué son? Los M, chicos. Estos receptores muscarínicos están acoplados a proteína G. Fáciles de recordar. 1, 3 y el 5 están acoplados ¿a qué? A proteína GQ. ¿Qué ruta tiene fosfolipasa C? Y el 4 y el 2, que son los pares, van a estar acoplados a lo que sería la proteína G inhibitoria, es decir, menos niveles de MP cíclico. Entonces, nosotros ya tenemos definido esto. Tenemos las vías aquí, porque si las quieren usar de apoyo, GI, apertura de los canales en la membrana celular, y también reduce lo que sería la acción de la adenilato ciclasa. Entonces, aquí chicos, no se me mareen, pero aquí viene lo importante y la carnecita a los que les va a servir de ahora en adelante. Primero que nada, simpático, vamos a hablar de noradrenalina, adrenalina o norepinefrina, epinefrina, dopamina. Y aquí, ¿de qué vamos a hablar? De acetilcolina. Ojo, la acetilcolina no es la única, pero ya vamos a ir andando en ella. Entonces, aquí con gráficos todos entendemos. La meiosis puede estar mediada por M3 y M2. Entonces, si nos vamos al lado de lo que sería la M3, que tenemos una proteína GQ, M2, una GI. La acomodación también por M2 y M3, secreción lagrimal, M2, M3, secreción de moco, M3 y M2, salivación, M3 y M2. Ahora, ah, principalmente en la secreción de moco a nivel respiratorio tenemos M3 y M2. La actividad en broncoconstricción es equitativa, por así decirlo. Disminución de la frecuencia cardíaca está dada por M2. Es una proteína G inhibitoria, reduce los niveles de MP cíclico. La conducción auriculoventricular también se da por M2, una reducción en este caso. La secreción de ácido clorhídrico tenemos a M3 y M2. La motilidad aumentada es por M3 y M2. La micción, es decir, que a ti te den ganas de orinar, entre comillas, está dada por M3. Sin embargo, aquí vamos a comenzar a hacer un diferencial y también nos vamos a los efectos simpáticos brevemente. Aquí, en varones, chicos, vamos a tener una acción de tanto parasimpático como simpático. Par- en este caso, parasimpático por M3 es una proteína GQ que vamos a tener la erección. Y por el lado de simpático con el alfa 1 que vamos a tener, básicamente vamos a tener la eyaculación. Y aquí hay un diferencial bastante grande. Ambos son procesos distintos, no son contradictorios o digamos que uno inhiba al otro. De hecho, se podría decir que estaban de la mano. Entonces, aquí ya tenemos un diferencial interesante y algo para que no se olviden. Entonces, seguimos. Para las mujeres la relajación uterina es por beta 2, la retención urinaria por alfa 1, la secreción de renina por beta 1. Entonces, esto, digamos, asociado más a la fisiopatología, pero les digo desde ya, una hiperactividad del sistema nervioso simpático
puede llevar a una secreción mayor de renina. Y si ustedes recuerdan el sistema renina-angiotensina-aldosterona que buscaba, básicamente levantar la presión arterial. Y allí ya pueden hacer, digamos, o acordarse ciertos aspectos que les van a servir para la fisiopatología y demás. Pero se los dejo como detalle. Una reducción en la motilidad está dado por alfa y beta. Glucogenólisis, desde bioquímica ya lo están enseñando, que tenemos beta 2. Mayor contractibilidad, mayor conducción auriculoventricular, mayor frecuencia cardíaca es por beta 1, chicos. Inotrópico, tromotrópico, positivo. Tenemos la broncodilatación que está dada por beta 2. Entonces, los que son asmáticos o los que tienen un familiar con asma, básicamente los inhaladores que usan contienen un tipo de fármaco que es agonista beta 2. La sudoración, como ya habíamos hablado, también está dada por M3 y M2. Salivación, vasoconstricción, etc. Ahora, ustedes me dirán, pero esto de aquí no tiene lógica, es el simpático. Chicos, acuérdense, acetilcolina. Acetilcolina no lo va a recibir alfa ni beta. ¿Quién lo debe recibir? El receptor muscarínico o nicotínico, en este caso sería muscarínico, M3 y M2. Entonces, todo esto de aquí está en esta tablita de aquí, chicos. Entonces, seguimos. Si no tienen ninguna duda o consulta, ahora vamos a ver estas tablas diferenciales como para que se nos quede un poco más claro. En cuanto a lo que sería el efecto parasimpático, si nosotros, digamos, el receptor colinérgico es M2, muscarínico 2, vamos a tener a nivel del nódulo sinusal una disminución de la frecuencia. Si es a nivel del músculo auricular, una disminución de la fuerza de contracción. A nivel de la velocidad de conducción, también lo que sería M2. Ahora, vamos a, y me olvidaba esto, el bloqueo auriculoventricular es dado por M2. Sin embargo, si nosotros vamos a su contraparte, que sería el efecto simpático, tenemos beta 1, beta 1, beta 1. Automaticidad, fuerza, frecuencia. Básicamente, entonces, chicos, para el corazón, acuérdense, la disminución de la frecuencia, la fuerza, conducción y un bloqueo auriculoventricular se va a dar por acetilcolina a nivel de los receptores M2. En cambio, un aumento de la fuerza, de la frecuencia y de la automaticidad se da por beta 1. Y el diferencial importante que deben tener ustedes es que en el músculo ventricular la automaticidad y la fuerza se aumentan por beta 1. En cambio, el parasimpático no tiene efecto alguno. En el músculo no tiene efecto, chicos. ¿Dónde va a tener básicamente efecto el sistema parasimpático? En el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular y en el músculo auricular. Ventrículo no afecta. Ahora, importante, en lo que serían las arteriolas, no tenemos efecto por parte de los receptores colinérgicos. Aquí no tenemos efecto alguno, salvo en el tejido eréctil por M3, dilatación. Básicamente, bueno, muchos pecamos un poco en este error, pero en cuanto a lo que sería las arteriolas o propiamente la erección, la dilatación, es decir, el ingreso de sangre, va a ayudar a producirlo, la produce propiamente. En cambio, una constricción lo disminuiría. Y si vieron aquí, tenemos que la eyaculación es con alfa 1, entonces, básicamente aquí tienen sentidos opuestos, pero el alfa 1 también está presente en la eyaculación. Luego vamos a tener que constricción en las coronarias, en las arteriolas coronarias grandes se da por alfa 1 y alfa 2. En coronarias pequeñas y en músculo es por beta 2.
Y en vísceras piel cerebro tenemos constricción alfa 1. Moralejas de esta parte en las arteriolas, básicamente es que no podemos decir que el efecto simpático es constricción en todas las arteriolas, porque si nos damos cuenta en las coronarias pequeñas y en el músculo propiamente, vamos a tener que beta 2 es un dilatador. Luego, tenemos aquí las venas para continuar. En cuanto a las venas, tenemos que alfa 1 y alfa 2 van a generar constricción, beta 2 que genera dilatación. Otro ejemplo de ello. Pero nos vamos a enfocar ahora en el simpático. No tenemos efecto a nivel de quién, coronarias grandes, pequeñas, músculo, vísceras, piel, cerebro, solo el tejido eréctil, y en las venas tampoco tenemos efecto alguno. Miren, de todos los vasos sanguíneos solo tiene efecto ¿en qué? En el tejido eréctil. Ahora, en cuanto a las vísceras, vamos a hablar un poco de los bronquios. Ah, básicamente, M3 va a producir ¿qué? Una constricción, una broncoconstricción del músculo liso de los bronquios. Pero beta 2, como vemos aquí, dice no tiene inervación simpática, pero se dilata con la adrenalina circulante. Entonces, hay efecto por beta 2. En cuanto a las glándulas, simpático no tiene efecto y la secreción glandular está mediada por ¿quién? M3. Nuevamente. Ahora vamos a hablar de tubo digestivo. Tenemos una mayor motilidad por M3, ya lo habíamos visto en los gráficos, y una menor por parte del sistema simpático por alfa 1, alfa 2 y beta 2. En los esfínteres vamos a tener que constricción por parte del sistema nervioso autónomo simpático, alfa 1, alfa 2 y beta 2. La dilatación está dada por M3. En glándulas no hay efecto alguno. Pero el parasimpático, miren, a nivel gástrico, chicos, M1. Y la secreción está dada ¿por quién? Por M3. En las glándulas en general, para lo que es el ácido gástrico es por M1. En cuanto a la vejiga, tenemos relajación por beta 2 y una contracción por M3. Una relajación de esfínter, en este caso la vejiga, la tenemos dada por M3. Y una contracción del esfínter la tenemos por alfa 1. Entonces, regresando al gráfico, aquí teníamos la tensión urinaria alfa 1. ¿Por qué? Porque alfa 1 va a hacer que se constriña propiamente el esfínter. Entonces, si algo está cerrado, no hay forma de que salga o, digamos, en menor medida va a salir algo, en este caso la orina. Y una relajación por parte de beta 2 que va a generar un mayor espacio en la vejiga. En cambio, en el parasimpático tenemos contracción. Si hay contracción, hay menos capacidad. Y si hay relajación del esfínter, básicamente tiene más facilidad para salir por allí del esfínter. Ahora, vamos a hablar en cuanto a la mujer en el útero. Tenemos un efecto parasimpático variable, inespecífico, pero para un útero grávido vamos a tener contracción por alfa 1 y para uno no grávido, relajación por beta 2, básicamente. Y bueno, órganos sexuales masculinos, alfa 1 eyaculación, erección por M3. Ahora, en los ojos, vamos a hablar de propiamente la pupila. Tenemos constricción por M3 y contracción del músculo ciliar por M3. Su contraparte, el simpático, vamos a tener alfa 1 dilatación y beta 2 relajación leve. En cuanto a la piel, no tenemos efecto aquí, no tenemos efecto aquí. Las glándulas sudoríparas básicamente son por M3, pero es efecto simpático, chicos. A pesar de que sea acetilcolina M3, es efecto simpático. En el complejo pilomotor, piloerección por alfa 1, las glándulas salivales, secreción por alfa 1, beta 1, beta 2. Y también vamos a tener secreción por parte de M3.
Miren, acá son dos efectos iguales en diferentes receptores. Glándulas lagrimales, no hay efecto y tenemos secreción por M3. En cuanto al riñón, ya habíamos hablado de beta 1. La glucogenólisis por alfa 1 y beta 2. Alfa 2 lo mostraba el gráfico. Gluconeogénesis no se habla. Y aquí no tenemos efecto alguno. Lipólisis no tenemos efecto, pero para lo que sería lipólisis y termogénesis, beta 3. Y en los islotes pancreáticos, para alfa 2, disminuye lo que sería la secreción de insulina. Y para el parasimpático no tenemos efecto alguno. Bien, hasta aquí nosotros tenemos lo que serían los diferenciales. Esto lo pueden revisar con tiempo, hacer sus diagramas, pero es importante que tengan en cuenta dónde nos está dando el efecto y cuáles son los efectos destacados. ¿Esto por qué? Porque les van a preguntar. Fijo que les van a preguntar acerca de alguno de ellos. Entonces, aquí les pongo estas tablitas para hacerlo más didáctico. Vamos a hablar de los agonistas muscarínicos, propiamente. De acuerdo a Rank y Dale, aquí tienen una tabla con la estructura, y de acuerdo a Brenner y Stevens, farmacología básica. Bien, la acetilcolina como tal va a tener una afinidad igual en lo que sería, disculpen, especificidad igual para lo que serían muscarínicos y nicotínicos. Ya vimos que están ampliamente distribuidos los receptores nicotínicos y los muscarínicos, así que van a tener esa afinidad. Luego tenemos a quién, al carbacol. Carbacol se inclina más por los receptores nicotínicos. Y primer diferencial que ustedes van a notar aquí es la actividad de la acetilcolinesterasa. En la acetilcolina tiene estos tres más. Para el carbacol no hay. ¿Qué significa esto en pocas palabras? El carbacol no es hidrolizado por la acetilcolinesterasa. De acuerdo al Rankidale, estos de aquí, carbacol, eh, la acetilcolina y la metilcolina, no tienen aplicación clínica. Pero ojo con esto, lo importante es lo que les digan en la teoría y lo que esté propiamente en el Goodman. Ahora ya vamos a hablar un poco más de ello. Ahora, la metacolina tenemos una mayor afinidad por los muscarínicos y una menor hidrólisis que la acetilcolina. Luego tenemos el betanecol, que es al 100% muscarínico, no tiene actividad nicotínica y no es hidrolizado. En este caso, el betanecol se dice que se puede usar para el tratamiento de la hipotonía vesical y gastrointestinal. Si recuerdan, a nivel de M3 aumenta la motilidad, entonces esa sería su aplicación clínica. Luego tenemos la muscarina, que propiamente el nombre te lo dice todo, muscarínico. Luego tenemos la pilocarpina, que va a actuar a nivel de receptores muscarínicos con una especificidad menor, glaucoma. Esto sí es ampliamente dicho. Luego tenemos la oxotremorina, también muscarínico, no en nicotínicos, no hay hidrólisis, y la cevimelina, que básicamente también va a ser muscarínico, sin hidrólisis ni lo que sería especificidad en receptores nicotínicos. Una particularidad es que la cevimelina se usa para el síndrome de Sjögren, que básicamente va a aumentar lo que sería la secreción salival y lagrimal para compensarlo. De acuerdo al Brenner, en este caso también se usa para sus teorías, tenemos que la acetilcolina va a actuar en muscarínicos y nicotínicos. ¿Es hidrolizado? Sí. Hasta aquí estamos igual. La vía de administración puede ser intraocular, coronaria, uso clínico, miosis durante cirugía oftálmica, angiografía coronaria. Tenemos el betanecol, que es principalmente clínico, aquí lo teníamos, no es hidrolizado. Y la vía de administración puede ser que oral o subcutánea,
estimulación digestiva y urinaria. Aquí lo teníamos. Luego tenemos el carbacol, que actúa en muscarínicos y nicotínicos, no es hidrolizado. Aquí lo tenemos. Intraocular, miosis durante la cirugía oftálmica. Luego tenemos los alcaloides vegetales. ¿Cuáles serían los alcaloides vegetales? Estos de aquí, chicos. Muscarina, nicotina y locarpina. Actúa sobre los receptores muscarínicos, ya lo habíamos hablado aquí. No tiene hidrólisis. La vía de administración y el uso, pues, no se habla de ellos. NA. La nicotina, nicotínicos. No es hidrolizado, oral o transdérmica. Programas de deshabituación del tabaco, básicamente. Y aquí de la pilocarpina, voy a hablar, se lo checo. Pilocarpina, acuérdense siempre de este uso. Pilocarpina, muscarínicos, no es hidrolizado, tópica, ocular, oral. ¿Para qué? Glaucoma y xerostomía. Luego tenemos la cevimelina, que ya habíamos hablado, para la xerostomía, de administración oral, muscarínico y no es hidrolizada. Parenici- Pareniclina es nicotínica, no es hidrolizada, oral y también es deshabitación del tabaco. Ahora, vamos, digamos que aterrizados a lo que sería nuestra teoría, nuestra cátedra de farmacología. Estos son los puntos en común y lo que tenemos que considerar. La acetilcolina, de acuerdo a la teoría que yo llevé y a los que ustedes van a llevar, si algo cambia, atentos. Tiene más afinidad muscarínica, tiene una hidrólisis, como ya habíamos visto en esta escala, no tiene utilidad clínica. El betanecol, que lo teníamos aquí, va a tener este uso en común, retención urinaria y en el híleo. La metacolina tiene una hidrólisis lenta, más afinidad muscarínica. ¿Para qué la van a usar? Para la hiperactividad bronquial, hipotensión y bradicardia. Para lo que es el carbacol, si recuerdan aquí, carbacol se decía que no tenía ningún uso. Aquí se habla durante la cirugía. Vamos a tener que tiene más afinidad nicotínica, no tiene hidrólisis. Y el uso clínico es para el tracto gastrointestinal, urinario, cirugías oftálmicas. Ahí le agregamos un poco. Para lo que sería propiamente los alcaloides naturales y derivados sintéticos, vamos a tener que la mayoría, por no decir todos, tienen mayor afinidad muscarínica y una menor afinidad nicotínica como la arecolina. Y la hidrólisis, pues, no tienen. Por eso, por eso se puede decir que estos alcaloides naturales y derivados, ninguno de ellos tiene hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Luego, pasemos a las propiedades farmacológicas. Para estos agonistas hay que entender que hay básicamente, se puede dar aplicación oral, propiamente, disculpen, tópica, oral, subtérmica y demás. Pero nos vamos a concentrar en básicamente las propiedades o los efectos que van a tener. Si esto es aplicado en el ojo, normalmente tópica o intraocular, en caso más invasivo, tenemos miosis de hasta por 24 horas. Disminución del apío, disminución de la presión intraocular. ¿Qué vamos a tener? Contracción de músculos ciliares y acomodación de cristalino para enfocar objetos. Esto es a nivel del ojo. Luego, en el tracto gastrointestinal tenemos un mayor tono y motilidad, ya lo hemos hablado, lo hemos repetido, y espasmo o tenesmo en grandes dosis. ¿Qué es el tenesmo, chicos? Ganas de defecar, básicamente. Respiratorio tenemos broncoconstricción. Para los asmáticos, bueno, se lo repito, tal vez no es el tema principal, pero para los asmáticos, que se va a usar casi siempre, agonistas beta 2. Agonistas beta 2. Quiere decir que el parasimpático produce broncoconstricción.
Genitourinario tenemos mayor tono y motilidad de uréteres vejiga. En glándulas exocrinas que vamos a tener diaforesis notable de 2 a 3 litros, cialorrea, secreción lacrimal, gástrica, pancreática, intestinal, tráqueo o bronquial. Básicamente esta habla de saliva, esta habla de sudor, chicos. Ahora, en cuanto al corazón, ¿qué vamos a tener? Si nosotros disminuimos la fuerza y la frecuencia cardíaca, vamos a tener hipotensión arterial, bradicardia. Y por último, sistema nervioso central, que tenemos estimulación cortical, básicamente. Porque ya vimos que actúa, vamos a retroceder un poco, esto puede actuar a nivel de ganglios propiamente, o también del sistema nervioso central. No se olviden de esta diapositiva. Entonces, vamos a hablar un poco de agonistas muscarínicos de acción indirecta. Hasta aquí son los agonistas. ¿Son todos? No, chicos, hay un montón más. Pero estos son los más importantes o los más convergentes en cuanto a, a los libros y la teoría. Vamos a hablar de agonistas muscarínicos de acción indirecta. Tenemos lo que serían los reversibles. Ya sabemos que es reversible y que es irreversible. Reversible básicamente que si es, por ejemplo, si es inhibición reversible hacia una enzima, significa que este complejo inhibidor enzima puede ser separado y la enzima puede seguir siendo funcional, tal vez después de un tiempo o con un antídoto, entre comillas. Y los irreversibles, pues, imagínate, aquí tienes la enzima, viene el inhibidor, esa enzima ya no sirve. Y cuasi irreversibles porque, bueno, la, la disociación propiamente es menor. Entonces, vamos a hablar de la fisostigmina. Todos los que tengan al final tigmina son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Aquí tenemos varios. Entonces, la, la vía, la vía de administración va a ser intramuscular o intravenoso. Esto atraviesa la barrera hematoencefálica, puede durar de unas 5 horas. ¿Y para qué lo vamos a usar? Neutralizar, chicos. Efectos de fármacos antimuscarínicos. Entonces, puede ser que el paciente o la persona haya tomado un fármaco antimuscarínico y esté sufriendo los efectos adversos de este. Al producirte estos efectos adversos, como los contrarrestamos, aumentando lo que sería la cantidad de acetilcolina, como lo hacemos inhibiendo la acetilcolinesterasa. Luego tenemos la neostigmina oral, subcutánea, intramuscular. Aquí ya cambiamos la forma de administración. ¿Para qué lo vamos a usar? Para la miastenia gravis y la retención urinaria. ¿Por qué, chicos? Volvemos aquí. Motilidad de uréteres y de vejiga. Piridostigmina, gmina también, oral, 3 a 6 horas, miastenia gravis. En este caso, si lo usamos para miastenia gravis, es para aumentar los niveles de acetilcolina nuevamente. Luego tenemos cetofonio. Este de aquí es para el diagnóstico de miastenia gravis. Básicamente, se le administra esto al paciente, a la persona, y si la persona responde positivamente al tratamiento, se diagnostica que tiene la miastenia gravis, básicamente. Entonces, esto de aquí no es que haya, se lo receto, no. Es para un diagnóstico precisamente, porque hay mejores opciones, como vemos en las tres anteriores. Luego tenemos el donepezilo, que también atraviesa la barrera hematoencefálica, se da oral por 24 horas, y el uso clínico es para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, también hay otras, como lo que sería ribastimina y galantamina, saquina, ambenonio, etcétera. Pero chicos, si ya se dieron cuenta hasta este punto, hay un montón de nombres. Sí, chicos, hay un montón de nombres, los necesitan saber y todavía falta la parte de adrenérgicos, que son más nombres. Entonces,
vayan reforzando su memoria o haciendo, digamos, tipos de recordatorios para eso. Para el caso de lo que serían irreversibles y cuasi irreversibles, principalmente tenemos al ecotefato, que es tópico ocular, dura una semana más, sirve para el glaucoma y la esotropía acomodativa. El malatión, que es tópico para la pediculosis, y todos estos de aquí, Paration, Tabun, Starin, Soman, gases de guerra. Todos estos de aquí son inhibidores irreversibles, básicamente. Si leyeron tal vez el capítulo de neurotransmisión propiamente, les hablan del gasarín en lo que sería el Gaiton. Bueno, un poco de particularidades de esto, un poco de más de teoría, tenemos que todos estos inhibidores son órganos fosforados. Van a tener un caso clínico acerca de intoxicación con órganos fosforados. Yo lo tuve, si lo cambiaron, no sé, pero nos hablaban de un caso de básicamente intoxicación por órganos fosforados. Ahora, ¿cuál es el carácter o la característica principal de la unión irreversible? Debemos saber que debe ser una unión fuerte o en este caso tenemos N-desaquilación. La desaquilación básicamente inactiva la acetilcolinesterasa irreversiblemente. Ahora, ¿qué puede pasar en caso de una inhibición irreversible o una intoxicación por lo que sería órganos fosforados? Exceso de salivación, lagrimeo, miosis, espasmo de acomodación, cólicos intestinales, incontinencia urinaria y broncoconstricción. ¿Cuáles son los puntos claves que nos pueden mencionar para una intoxicación por órganos fosforados? Todos, pero si, digamos, quieren memorizarse dos desde ya, miosis, exceso de salivación, broncoconstricción, incontinencia urinaria. Entonces, básicamente, el aumento de acetilcolina produce el exceso de salivación, la miosis, los cólicos intestinales, la incontinencia urinaria, la broncoconstricción. Y bueno, aquí tenemos como que la pauta marcada en un caso de intoxicación por órganos fosforados. Atropina va a bloquear el receptor muscarínico y contrarrestar los efectos. ¿Qué significa esto, chicos? Que tenemos un montón de acetilcolina haciendo las suyas por la intoxicación de que inhibida esta enzima que es la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué necesitamos bloquear o cómo solucionamos con la atropina en parte? ¿Qué va a hacer la atropina? Va a bloquear el receptor muscarínico. Bloqueamos el receptor muscarínico, el acetilcolina, por más de que haya un millón esperando afuera de ese receptor no va a funcionar y no va a haber efecto biológico. Luego tenemos la pralidoxima, que rompe el enlace entre el fósforo y la colinesterasa. Entonces, este órgano fosforado bloquea la acetilcolinesterasa, pero llega la pralidoxima y quita el enlace fósforo de la colinesterasa. De tal manera la colinesterasa está lista para trabajar. ¿Cuál conviene para la intoxicación? Depende, chicos. Eso lo tienen que leer. Algunos se inclinan por atropina, otros por pralidoxima. En mi caso, o la postura que defendí cuando me tocó esta pregunta es la atropina es la base. ¿Qué significa que es la base? Que si nosotros no bloqueamos los receptores muscarínicos, pues no vamos a tener una atenuación de lo que serían estos efectos. La pralidoxima también es completamente viable. Pero la pregunta va más en ¿cuál usarías tú? ¿Atropina o pralidoxima? Porque bueno, si usas la pralidoxima, recuerda que vas a poner a la acetilcolinesterasa a trabajar, pero tiene un montón de trabajo acumulado, entonces, ¿cómo es que va a funcionar esto, no? Y bueno, ahí está la pregunta más que nada. Y pasamos a lo que serían los antagonistas.
Ya saben que es un antagonista, ¿verdad, chicos? Ya lo vimos en la clase pasada. Tenemos alcaloides naturales. Vamos a hablar principalmente de la atropina y de la escopolamina. La atropina la vimos como un antídoto para la intoxicación de órganos fosforados. Tenemos que es un antagonista competitivo, va a ocupar el mismo lugar de unión. Ahora, para ponernos un poco en lógica y entenderlo mejor, si la atropina es un antagonista, básicamente actuaría al contrario, ¿no? Digamos que sí. Ahora les voy a explicar por qué. Si nosotros sabemos que normalmente el- la actividad a nivel cardíaca es bajar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, ¿qué tenemos aquí? Que para el corazón el efecto de la atropina va a ser aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la velocidad de conducción auriculoventricular, inhibiendo ¿qué? El tono vagal. En dosis bajas que puede producir bradicardia debido a acción de autorreceptores presinápticos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Ante una bradicardia sinusal, un bloqueo del nódulo auriculoventricular. ¿Qué más va a pasar aquí? Am, a nivel de nuestras arterias, va a contrarrestar la vasodilatación y va a disminuir la hipertensión arterial. ¿Por quién? Por los colicomiméticos. ¿Qué son colinomiméticos? ¿Qué son los colinomiméticos? Básicamente todos los que asemejan a la acetilcolina. En dosis tóxica, miren chicos, acá tenemos vasodilatación, pero en dosis tóxica, vasodilatación cutánea y sonrojo. Luego tenemos que va a producir broncodilatación. Miren chicos, es antagonista competitivo que produce broncodilatación porque los muscarínicos van a producir lo que sería el broncoespasmo. Reduce la secreción de vías respiratorias altas y bajas, es decir, se puede usar en el asma y la rinorrea, pero ojo, esta no es la primera opción, chicos, porque si se dan cuenta, miren todo lo que produce. Luego, relaja músculo o esfínter del iris, produce la mitelgasis, relaja el músculo ciliar, cicloplegia, ah, también produce lo que es la sequedad ocular y aumenta la PIO, la presión intraocular. En vez de disminuirla, la aumenta. A nivel del estómago, disminuye que el tono muscular de la porción inferior del esófago, relaja músculo del tubo digestivo, disminuye la motilidad, disminuye la secreción gástrica y disminuye la secreción salival. Es decir, contrarresta todos estos efectos. A nivel de lo que sería el tracto genitourinario, relaja músculo detrusor de la vejiga y produce lo que sería la retención urinaria. A nivel del sistema nervioso central, miren, de aquí a aquí, ahorita les voy a explicar esto. Excitación leve de 0,5 a 1 miligramo. En una dosis tóxica, excitación central, delirio, inquietud, irritabilidad. Luego, depresión y colapso circulatorio en dosis aún mayores. Entonces ya vemos que tiene un montón de efectos. Y estos no son efectos adversos, son efectos de la atropina propiamente. Luego, ah, en el caso de un feto, de un embarazo en la paciente o la persona, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Y luego tenemos la escopolamina, que puede producir somnolencia, fatiga y amnesia. El uso clínico, anticinetosis. Ahora, este es parte del Goodman. Nos habla que los efectos de la atropina en relación a la dosis tenemos disminución cardíaca leve, un poco de sequedad en la boca, inhibición de la sudoración. Hasta allí bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya pasamos un miligramo? Sequedad definitiva de la boca, sed, aceleración del corazón. Aquí ya vemos un efecto contrario, aunque se dice que a veces es precedida por la desaceleración. Entonces, primero disminuye, luego aumenta. Dilatación leve de las pupilas,
frecuencia cardíaca rápida, palpitación, sequedad pronunciada en la boca, pupilas dilatadas, visión cercana algo borrosa, a nivel de 2 miligramos. A nivel de 5 miligramos, todo lo anterior, chicos. Dificultad para hablar y tragar, agitación, fatiga, dolor de cabeza, piel seca y caliente, dificultad en la micción, peristaltismo intestinal reducido. Y 10 o más miligramos que tenemos. Síntomas anteriores más pronunciados, pulso rápido y débil, iris prácticamente borrado. Imagínense, no existe el iris, el ojo está completamente negro, como se diría. La pupila abarca todo el espacio. Visión muy borrosa, piel enrojecida, caliente, seca y escarlata. Ataques, inquietud, excitación, alucinaciones, delirio, coma. Imagínense. Y bueno, solo nos quedan 2 diapositivas, chicos. Ahora vamos a hablar de los antagonistas, en este caso derivados semisintéticos. Aminas terciarias como la omatropina, aminas cuaternarias como la butilescopolamina, metilbromuro de omatropina, metescopolamina. Y en derivados semisintéticos, acuérdense del ipratropio. Este es usado, el bromuro de ipratropio propiamente es usado para el asma. Aquí tienen asma. El oxitropio, el tiotropio van a ser, ¿qué efectos tienen? Broncodilatación, taquicardia, secreción salival. Y el uso clínico, asma, enfisema, bronquitis crónica. La diciclomina, relajación del músculo liso intestinal. La oxibutinina, la solifenacina, la darifenacina. Básicamente disminuye la presión intravesicular, aumenta la capacidad de esta, disminuye la frecuencia de las contracciones. ¿Para qué se va a usar? Vejiga hiperactiva. Glicopirrolato disminuye la secreción salival. La pirenzepina y telenzepina a nivel de M1 disminuyen la secreción ácida gástrica y la liberación de histamina. Recuerden que para el estómago la secreción de ácido clorhídrico es dada por M1. Y tenemos aquí uso clínico, úlceras pépticas. Ciclopentolato y tropicamida, midriasis aproximadamente por 1 hora, oftalmológico. La benzatropina, bloquea receptores M1 y M4, junto con el triexifenidilo, ¿para qué se va a usar? Parkinson y difusión extrapiramidal por fármacos. Hasta este punto, chicos, lo que quiero que se lleven es que básicamente, si se dan cuenta, hay 2 caras de la moneda que no son idénticas. Tienes los simpáticos y los parasimpáticos. Entonces, si tú inhibes los parasimpáticos, ¿quién va a tener mayor acción? El simpático. Y así, digamos, y viceversa. Entonces hay que tener en cuenta estos efectos. Y Oye, acabando, una sí, pregunta. ¿El anterior PPT, ambos son semisintéticos o ahí te confundiste en los subtítulos? me confundí en los subtítulos. Estos de aquí son sintéticos. El 3. Sí, el Ok, resto es sintéticos. ya, Aquí me confundí. Disculpen, se los voy a corregir y se los envío. ya, Uy, gracias. ninguna otra consulta. Bien. Entonces, am, para hablar de todo este panorama, debemos tener en cuenta que aquí puse ejemplo de la pilocarpina, pero aquí vemos todo el panorama. La CAT va a generar la acetilcolina se libera por exocitosis de la vesícula y vamos a tener que puede actuar en receptores nicotínicos en la placa neural, ganglios autónomos, médula suprarrenal y sistema nervioso central. En este punto tenemos también los muscarínicos, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas y neuronas del sistema nervioso central. La atropina, como vemos aquí, es un antagonista de estos receptores.
actuar a nivel de receptores muscarínicos. La pilocarpina, aquí tenemos un más, va a ser un agonista. Siguiendo con el flujo de esto, tenemos que la acetilcolinesterasa degrada colina y acetato y el transportador de colina devuelve lo que sería propiamente esta colina. Y bueno, para la pilocarpina, que la preguntan regularmente, que es un receptor, un agonista de receptores muscarínicos con efectos parasimpático-miméticos, es decir, simula lo que sería el sistema parasimpático a la ACH propiamente, que produce contracción de la musculatura lisa en intestino, vejiga, urinario, pupila, disminución de la frecuencia y de la fuerza contractil cardíaca, aumento de secreciones glandulares, saliva, sudor, ácido gástrico y inhibición de la liberación de neurotransmisores. En este punto el mecanismo de acción ya lo sabemos, acoplado a GQ porque es un M3, que va a aumentar el IP3 y el glicerol. La contracción pupilar, aquí lo vemos, contracción pupilar que se va a producir, va a fomentar, va a contribuir al drenaje del humor acuoso y reduce la PIO. Ahora, si reduce la PIO, ¿su uso para qué va a ser? Glaucoma de ángulo abierto y cerrado, sequedad de boca debido a mal funcionamiento de glándulas salivales. Ejemplos, síndrome de Sjögren. El ADME nos dice que para el tratamiento de glaucoma se administra en forma de colirio, es decir, en forma de gotas, y duración 24 horas. También hay un sistema de liberación retardada del que se habla, pero lo que necesitan saber, tópico, como un colirio, como unas gotas. Para el tratamiento de sequedad de boca, se administran comprimidos 3 veces al día. En este caso, la pilocarpina y cevimelina. Y sus efectos adversos, como ya sabemos, contracción del músculo ciliar que produce visión borrosa. Y bueno, básicamente debemos recordar que cuando un fármaco se administra tópicamente, tiene una baja absorción sistémica y pocos efectos adversos. En este caso estamos hablando de la pilocarpina, que no le excluye de los efectos adversos. Entonces comenzamos con las preguntas. Estos son del parcial 2025-1, chicos. Con esto acabamos la clase. Así que, ¿cuál es el principal efecto de la pilocarpina en el sistema nervioso autónomo que ayuda a reducir la presión intraocular? Ya lo habíamos hablado. De hecho, lo hablamos aquí nada más. Aquí. M3, GQ, aumenta el IP3, tenemos una contracción y básicamente termina en un drenaje del humor acuoso. Vamos a leer desde la E. Actúa sobre receptores alfa 1. Aquí lo descartan. Nosotros pilocarpina es muscarínico, no es adrenérgico. Aumentando la producción de humor acuoso, si nosotros queremos reducir la presión intraocular, producir más humor acuoso es contraproducente. Esto de aquí no es viable. Pilocarpina inhibe receptores muscarínicos, lo que provoca miosis y mejora el drenaje del humor acuoso. No inhibe. Entonces, cerramos aquí. Esta no va. La pilocarpina aumenta la liberación de norepinefrina, lo que mejora el drenaje de un ocular tampoco. Pilocarpina bloquea los receptores beta 1 adrenérgicos, lo que disminuye la producción del humor acuoso. Beta 1 adrenérgico tampoco va. Pilocarpina activa los receptores muscarínicos produciendo miosis y aumento del drenaje del humor acuoso. Aquí lo teníamos, contracción pupilar, miosis. Y sería la alternativa A, básicamente, chicos. Entonces, si ustedes saben a qué nivel actúa y qué hace propiamente el fármaco, en este caso la pilocarpina, tienen una pregunta asegurada. Aquí vamos a hablar de la atropina. Produce sequedad en la boca y visión borrosa. ¿Cuál es el mecanismo subyacente a estos efectos secundarios? Tenemos que la atropina, como un agonista de los receptores muscarínicos, actúa como un agonista de los receptores muscarínicos
provocando lo que sería o estimulando el sistema parasimpático. Mm, O sea, no está mal el enunciado, pero aquí hay una trampa. Nos lo arman bien bonito, pero la realidad de esto, ¿cuál es, chicos? La realidad de esto sería que es un antagonista. Actúa en los receptores muscarínicos y no estimula el parasimpático. Atropina aumenta la liberación de norepinefrina, estimulando los receptores alfa 1, tampoco va. La atropina bloquea los receptores beta 1 adrenérgicos, los que disminuye la frecuencia cardíaca, tampoco va. La atropina aumenta la actividad parasimpática, provocando efectos anticolinérgicos. La atropina no va a aumentar la actividad de estos. En este caso, ¿qué va a hacer la atropina, chicos? La atropina lo que va a hacer básicamente es disminuir la actividad parasimpática. No produce los efectos anticolinérgicos. La atropina bloquea los receptores muscarínicos inhibiendo la actividad parasimpática. La atropina bloquea los receptores muscarínicos inhibiendo la actividad parasimpática. Este es el enunciado. Y esta pregunta de aquí. Una mujer de 45 años con antecedentes de EPOC está siendo tratada con bromuro de ipratropio. Aquí, ipratropio ya lo habíamos visto, pero le incluyeron, esto es más para lo que sería am, sistema respiratorio, pero lo incluyeron en el primer examen. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Este es un antagonista. Lo vamos a poner como antagonista. Después de varios días experimenta sequedad en la boca. Ya te vendió la pregunta. Sequedad en la boca es un antagonista muscarínico, si no te acordabas. Visión borrosa, te la contravendió y regaló. Retención urinaria, ni hablar. ¿Cuál es la principal causa de estos efectos secundarios? Comenzamos de la E. El medicamento provoca aumento de liberación de dopamina afectando los músculos lisos. No tiene nada que ver, chicos. Distractor. La inhibición de los receptores muscarínicos induce un aumento, aquí decir aumento, de la actividad parasimpática. Inhibición de los receptores muscarínicos induce un aumento de la actividad parasimpática, no. Sería disminución de la actividad parasimpática. El fármaco inhibe la síntesis de acetilcolina en los nervios parasimpáticos, no tiene nada que ver. Los efectos anticolinérgicos del medicamento afectan la actividad del sistema nervioso parasimpático. Esta sí es la respuesta. Y pasamos a la A. La medicación aumenta la liberación de acetilcolina, lo que interfiere con la función parasimpática. No está afectando la liberación en ningún momento. Está bloqueando su sitio de unión. La respuesta sería la B. Para la cuarta pregunta tenemos, marca el enunciado correcto. Aquí, chicos, no se me mareen. A nivel del nódulo sinusal, el efecto parasimpático en M2 aumenta la frecuencia cardíaca. Se las dejo para que piensen. El sistema nervioso parasimpático tiene efecto a nivel de M2 en el músculo ventricular. Músculo ventricular M2, parasimpático. ¿Me suena o no me suena? La C. A nivel del nódulo auriculoventricular, el efecto del sistema nervioso parasimpático en M2 es disminuir la velocidad de conducción. En el tracto gastrointestinal, el efecto del sistema nervioso parasimpático en M3 es aumentar la motilidad. Y en la última nos dice que C y D son correctas. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Pueden abrir su micrófono o comentarla en el chat. Esta de aquí sí la expliqué. No sean tímidos, chicos. ¿Lo escriben o lo hablan? Tranquilamente. Aquí estamos para aprender.
a ver. ¿Se animan? ¿No se Podría animan? ser la E. ¿La La E? E. Sí, efectivamente es la E, chicos. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que en músculo liso ventricular M2 no tiene efecto alguno. Y en el nódulo sinusal, M2 no aumenta nunca la frecuencia cardíaca, la disminuye. El M2 disminuye la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular y en M3 aumenta la motilidad en el tracto gastrointestinal. Esta pregunta no es del examen, la hice yo. Las tres primeras sí eran del examen. Y pasamos a las 5. Regalada, chicos. ¿Cuál de los siguientes no es un agonista muscarínico? Los agonistas tenemos directos e indirectos. Lo voy a poner como idea. Carbacol, si lo recuerdan, era un agonista. Oxotemorina, también. Cevimelina, también. Lo vimos justamente aquí, chicos, también la cevimelina es un agonista. Lo cual nos deja con neostigmina y atropina. ¿Quién se anima a contestarla, chicos, para cerrar con broche de oro la sesión? ¿Neostigmina o atropina? ¿Cuál es Atro- cuál no es? Atropina. ¿A cuál no es? Exactamente. Sí, atropina. Atropina no es. Este es un antagonista. Me dirán, pero la neostigmina ¿es un agonista? Sí, chicos, es un agonista indirecto, porque aumenta los niveles de lo que sería la acetilcolina. Y la pregunta es sencilla. No es un agonista muscarínico. Por ende, sería la atropina, un antagonista. Como siempre, al terminar las sesiones, tienen aquí el QR de la central de tutorías. Y el cerebrito dando su pulgar arriba. Y aquí tenemos las referencias. Tenemos a lo que sería el Goodman. También usé lo que sería el Dale. El, básicamente el Brenner y Stevens. Y luego, básicamente, las flashcards de Dale. Y bueno, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir así simple. Bien. ¿Alguna consulta o duda que les haya quedado? El tema es bastante pesado. A todos, digamos que nos choca en algún momento este comenzar a memorizar o entender todo lo que es la distribución de todos estos fármacos y los efectos que tienen. Pero a mi parecer, y se los digo desde ya, si ustedes manejan el efecto parasimpático, mañana que vean el simpático a más detalle, ya van a estar listos para cualquier pregunta. Y bueno, eso sería todo. Vamos a detener la grabación.